Buenos días, hoy es 23 de junio de 2026 y vuelvo a Borges después de muchos días sin grabar. Me fue imposible ocuparme de otra cosa que no sea mi papá, Armando Di Fiore, capitán de ultramar, veterano de Malvinas, poeta, escritor, gran ajedrecista, mago en las reuniones familiares, enamorado de la vida, enamorado de mi mamá. El domingo falleció. Quisiera hacer por él un minuto de silencio. Bueno, ahora sí, en el último video no habíamos dejado nada pendiente, por lo que hoy tenemos que empezar tema nuevo. El análisis en paralelo de tres cuentos enormes. El Aleph, el Zahir y la escritura del Dios. Necesitamos tratarlos en paralelo porque conforman una unidad, ¿no? Como la que conformaban el Sur, el Fin y la secta del Fénix, que aunque son cuentos posteriores a los que vamos a tratar hoy, nosotros ya los vimos porque Borges los incluyó en Ficciones y Artificios. Son el último agregado que hizo a esa obra en la edición de 1954, la de las obras completas. ¿Te acordás cómo era la cuestión? Habíamos visto que el Sur terminaba en un duelo que no se relata, simplemente se anunciaba que iba a producirse sin que se nos cuente nunca qué pasó. A nivel literario podríamos decir que es un cuento de final abierto, pero en la dimensión subterránea no lo es. La película continúa en otro cuento, ya que la escena en la que Dalman sale a la llanura a pelear es retomada y completada en el film, donde el que sale a la llanura a pelear es Martín Fierro, y sabemos que muere en el duelo. Conclusión, Dalman salió victorioso, es decir, literariamente son dos los duelos, subterráneamente es uno solo. Literariamente los duelistas son Dalman y un tipo de cara chinada por un lado, y Martín Fierro y el negro o el hermano del negro por el otro. Pero subterráneamente los duelistas son Dalman y Martín Fierro, tal como Borges lo dijo explícitamente, aunque con disimulo, por supuesto, en el fin, cuando deslizaba por ahí que la presencia del negro no contaba. Claro, el negro no cuenta en la dimensión subterránea, ni cuenta tampoco el tipo de cara achinada, cuenta Martín Fierro, o sea, el Borges criollista, que había escrito Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, etc., y cuenta Dalman, el Borges iluminado, que a partir de ahora tiene una misión filosófico-literaria. Ya vamos a hablar en detalle de la misión, pero en principio sabemos que se trata de comunicar de manera críptica la verdad que le fue revelada en la cama del sanatorio, ¿no? Verdad alegorizada en la secta del Fénix. Lo que a Borges se le reveló fue el secreto con mayúscula, tal como lo escriben todas las tradiciones gnósticas, según las cuales tu pensamiento modela, moldea, crea, atrae, precipita, manifiesta, exhuma, decilo como quieras, tu realidad. Todo esto ya lo vimos, ¿no? Estoy repitiendo, lo traigo solamente para focalizar ahora en el método de trabajo de Borges, que evidentemente consiste en escribir en paralelo. El Sur, el Fin y la secta del Fénix fueron escritos juntos, los tres a la vez, sobre la base de un plan mayor que tiene que ver con la historia personal, ¿no? Con algo de su vida que él quiere contar. Entonces, primero subdivide esa historia y luego la distribuye en tres cuentos que solo en apariencia son autónomos. Nosotros debemos reconstruir la unidad original para entenderlos cabalmente. A su vez notamos que la unidad reconstruida responde a un plan más grande todavía, el plan de ficciones y artificios. Estos tres cuentos, Borges los escribió para ficciones y artificios, para completar el plan de esa obra, aportándole circularidad, ¿no? No es que de caprichoso, de excéntrico,
incluyó trabajos de 1953 en un libro de 1944. No, los escribió en 1953 para el libro de 1944. De nuevo, esto es parte de un plan que sigue el riguroso método de escribir en paralelo y tomando en cuenta trabajos anteriores, lo que le otorga a la obra de Borges en su conjunto una organicidad impresionante. Su obra no aumenta, crece, se desarrolla, evoluciona siguiendo una lógica interna que es posible rastrear. Todo lo novedoso en ella tiene una historia detrás, ¿no? Tiene un precursor, tiene un antecedente. También lo tiene, obviamente, el procedimiento de subdivisión de una unidad usado en el sur, el fin y la secta del Fénix. Y es lo que vamos a analizar hoy. El Aleph, publicado por primera vez en 1945, la Escritura del Dios de 1949 y el Zahir, también de 1949, fueron escritos en paralelo, ¿no? Antes que los otros tres. Seguro te estarás preguntando cómo van a estar escritos en paralelo si el Aleph es anterior en 4 años a los otros dos. Bueno, justamente lo que hoy quiero mostrar es que la escritura del Dios y el Zahir son una ampliación del Aleph, que es cierto, porque ya lo tenía escrito. Es decir, que el Aleph gozó de autonomía durante un periodo hasta que en 1949 le conectó, por decirlo así, o le enganchó dos cuentos y ya no te conviene leerlo aislado, ¿no? Porque lo empobreces. Para que esto no suceda, para no perder el sabor peculiar de estos cuentos, vamos a conectarlos siguiendo, obviamente, las pistas que Borges nos dejó y que son las de siempre, ¿no? Simetría, solapamientos, repeticiones. Algunas pistas son muy evidentes, otras son microscópicas. Ambas dan la pauta de que el Zahir Borges lo escribió con el Aleph acá adelante. De otra forma, no hubiera podido establecer, por ejemplo, la correspondencia uno a uno entre lo que dice de Beatriz Viterbo y lo que dice de Teodelina Villar. Correspondencia que no se reduce a que se inspiró en la misma mujer. No, va más allá. Bueno, pero para avanzar con estos tres cuentos, que como te dije, bueno, son enormes, quiero repasar nuestras bases, ¿no? La información que ya logramos obtener alrededor del famoso accidente y de lo que sucedió, porque queremos tener en claro qué elementos nuevos aportan el Aleph, el Zahir y la escritura del Dios. Nosotros, por la autobiografía, supimos que durante 1937 y 1938, porque se sintió muy desdichado por diversos motivos. Uno de ellos fue económico, ¿no? A pesar de los libros publicados, a pesar de colaborar desde hace años en distintas revistas, a pesar de que era bastante conocido, no podía mantenerse ni aportar plata a la casa de sus padres con quienes vivía. Recién, en 1939, consiguió el primer trabajo estable en la biblioteca Miguel Caney y tampoco le sirvió de mucho ya que le pagaban una miseria. Encima, detestaba ese lugar, ¿no? Detestaba el barrio, detestaba a los compañeros mediocres, deshonestos, se sentía humillado trabajando ahí y a veces sentía verdadera lástima de sí mismo. Es decir, que a los motivos económicos habría que sumarle estos motivos, no sé, circunstanciales. Y en 1938 hay que sumar también un motivo de desdicha familiar, que es la muerte del padre. Todo esto lo sacamos de la autografía. Ahora, leyendo el contenido subterráneo del sur y del poema Mateo 2530, descubrimos también motivos profesionales. Borges no estaba conforme con su obra, se sentía un escritor del montón, sentía que lo que llevaba escrito estaba lejos de lo que había añorado escribir, que era un perro gregario, o sea, que era otro más que se enrolaba en la tradición literaria argentina, otro más que repetía temas argentinos, discusiones argentinas, otro más que pintaba todo de argentino, ¿no? Ecos de José Hernández, ecos de Sarmiento, de Lugones. No digo que esto haya sido siempre así, ¿no? En algún momento de su carrera este tipo de literatura lo entusiasmó, pero en el sur queda muy claro que el periodo inmediatamente anterior al accidente, él se sentía que se estaba dejando llevar por la inercia y empezaba a tener la sensación de no estar yendo hacia ninguna parte, ¿no? Y el poema, Mateo 25:30, aunque escrito en 1953, se refiere a esta época, aporta un elemento dramático adicional, ¿no? Borges no solo no estaba conforme con su obra, sino que estaba decepcionado de sí mismo, estaba peligrosamente decepcionado de sí mismo. Versículo 25:30 del Evangelio de San Mateo forma parte de la parábola de los talentos y se refiere al siervo inútil que parece ser arrojado a las tinieblas
por no haber hecho rendir su talento. Poner Mateo 25:30 como título del poema equivale a confesar que Borges se sentía un siervo inútil, no había nada memorable en su obra, nada que lo justificara ante Dios o ante sí mismo, ¿no? Así que él también merecía ser arrojado a las tinieblas y da la impresión de que con solo saltar las hubiera alcanzado, porque el poema lo sitúa en el puente de Constitución con los trenes que iban y venían debajo de sus pies. Ahora, un detalle. ¿Por qué digo que esta fantasía suicida, porque eso es lo que es este poema, porque corresponde a 1938 cuando el poema es de 1953? ¿Cómo lo sé? Bueno, lo infiero de otra fantasía suicida que podemos fechar bien y que tiene en común con la de Mateo 25:30, la estación de trenes de Constitución. La voy a leer porque es cortita y dice así. Se llama Jorge Luis Borges. El otro, Jorge Luis JLB, entre paréntesis, el otro y verdadero Borges, el que me justifica de un modo suficiente pero secreto, cumplió una tarde, acaso por primera vez, con sus obligaciones de auxiliar segundo, 210 pesos al mes y con los descuentos 191. En cierta biblioteca ilegible del Hinterland de Boedo, adquirió o sea, de la retaguardia de Boedo. Adquirió un revólver en una de las armerías de la calle Entre Ríos, adquirió una novela ya leída, Ellery Queen, The Egyptian Cross Mystery, en el kiosco de Constitución, sacó un pasaje de ida a Drogué, Mármol, Turdera, fue al hotel Las Delicias, consumió y dejó impagos 2 o 3 cañas fuertes y se deserrajó un balazo definitivo en una de las piezas altas. Dejó este poema, evidentemente bosquejado en la biblioteca, según lo demuestra el membrete, que textualmente copio, reproducí. Bueno, es un borrador, ¿no? Se trata de otra forma de matarse, menos impulsiva, más planificada y que, como dije, involucra nuevamente la estación de trenes de Constitución. Retén este dato microscópico, estación de Constitución, porque huele. Te decía que lo interesante del texto que acabo de leer, además de su explicitud, es que se puede fechar. Está escrito de puño y letra de Borges en un cuaderno marca 33 orientales, en el que también está el primer borrador de Tlönucar Orbis Tertius y varios borradores del poema La noche cíclica, es decir, que este texto no puede ser posterior a 1939, pero tampoco puede corresponder a una depresión ocurrida durante 1939, ya que sería contradictorio con la autografía y con un montón de dichos de Borges en innumerables entrevistas, ¿no? Una y otra vez repitió que a partir de Pierre Menard él había encontrado su identidad literaria y que cuando terminó de escribir Tlönucar Orbis Tertius se sintió muy vanidoso y que nunca antes había escrito con tanta intensidad como cuando escribió Las ruinas circulares y otras cosas por el estilo. Es decir, que en 1939, Borges, lejos de sentirse un siervo inútil, estaba exultante, ¿no? Lleno de ideas y sin motivos para continuar albergando fantasías suicidas, al menos hasta 1983, cuando escribió Jorge Luis Borges, 25 de agosto 1983, ¿no? Que es un cuento que contiene, al parecer, una fantasía suicida de la vejez. Es un cuento que narra el encuentro de un Borges de 60 años con un Borges de 84 años. Cada uno está en su propia cama y en su propia época soñando con el otro, soñando con ese encuentro. El Borges de 84 años acababa de tomarse un frasco entero de pastillas para matarse y se lo cuenta al Borges de 60 que estaba al lado de su cama. En el diálogo que mantienen, los dos recuerdan la vez que quisieron matarse en el hotel de Adrogué. La vez, una sola vez. Borges quiso matarse una sola vez, aunque haya dos textos con dos formas distintas de hacerlo, ¿no? Esa sola vez fue en 1938, como lo indica la evidencia del cuaderno 33 Orientales. Bueno, y ahora sí, vayamos a El Aleph y El Zahir para ver qué agregan de nuevo a todo esto, porque son cuentos que comienzan o casualidad en los alrededores de la Plaza Constitución y vienen a completar el combo de desdichas previas al accidente con un motivo que no apareció hasta ahora, un motivo amoroso. Más específicamente, la desdicha, la humillación que le causaba la indiferencia y probablemente el desprecio de una mujer de la que Borges estaba perdidamente enamorado.
Mujer que acaso sea la misma que en 1934 le inspiró Two English Poems, pero eso no nos importa, ¿no? Y a Borges tampoco, al menos al momento de escribir estos cuentos que la recuerdan, no solo ya no le importa a la mujer, no solo la ha superado, sino que además la ha reducido, la ha convertido en la nota al pie de una historia mucho mejor, ¿no? La historia de su iluminación. Fíjate que tanto el Aleph como el Zahir empiezan con la devoción idolátrica que siente el narrador de nombre Borges hacia una mujer que murió. Si la mujer es quien yo creo que es, la de Two English Poems murió mucho después, ¿no? Pero el sentido metafórico también vale. ¿Cuántas veces decimos fulano de tal murió para mí? Podría ser el caso de Borges, ¿no? Que hubiera decidido sacársela de la cabeza y del corazón porque le hacía mal, como pronto vamos a ver. O tal vez es otra mujer y efectivamente murió. Sea como fuere, ante semejante devoción declarada sin pudor desde el comienzo, uno esperaría que el argumento de estos cuentos no se apartara del tema, ¿no? Que abundara en esa relación frustrada. Pero no, la mujer rápidamente empieza a tener un papel meramente decorativo, ¿no? Y queda olvidada en los primeros párrafos. Lo central en estos cuentos es el encuentro de Borges con un prodigio, ¿no? El Aleph en un caso, el Zahir en el otro. Anda notando la simetría, ¿no? Entre estos dos cuentos. Amor no correspondido. Mujer que humilla, mujer que humilla. Muerte de la mujer que humilla, muerte de la mujer que humilla. Encuentro con un prodigio, encuentro con un prodigio. Y también es simétrica la evolución de los sentimientos de Borges, ¿no? Del amor idolátrico del principio, pasa por la humillación, por el rencor y termina en el despecho y hasta en la burla, sobre todo en el Zahir. Bueno, simetrías a gran escala que conectan estos dos cuentos, ¿no? Las que acabamos de mencionar. Vayamos a otras de menor escala, pero también evidentes. En el Aleph, la mujer que murió se llama Beatriz Viterbo, ¿no? En el Zahir se llama Teodelina Villar. La muerte de Beatriz Viterbo ocurrió cerca de Plaza de Constitución. Ella vivía en la calle Garay. La muerte de Teodelina Villar ocurrió a 10 cuadras de la Plaza Constitución, ¿no? Cerca de Chile y Tacuary. Beatriz Viterbo vivía con su padre y un primo muy extraño del que ya vamos a hablar. Teodelina Villar también vivía con su padre. Hay que ver si era su padre o el marido, bueno, pero de vuelta, no nos importa quién es la mujer, ¿no? En el Aleph hay una abarrotada salita con retratos de Beatriz Viterbo. En el Zahir, los retratos de Teodelina Villar obstruían las revistas mundanas, ¿no? Abarrotamiento, obstrucción y retratos. Ninguna de las dos era muy jovencita. Beatriz Viterbo había tenido tiempo de casarse, de divorciarse y de tener otras historias sentimentales, ¿no? Y Teodelina Villar, por su parte, se había retirado de las revistas porque no quería competir con chicuelas insustanciales. Beatriz Viterbo era alta, frágil, de manos afiladas, y Teodelina Villar era estudiosamente delgada. Ninguna de las dos tenía una belleza perfecta, ¿no? Beatriz Viterbo era ligeramente inclinada y a Teodelina se la juzgaba más linda de lo que era. Sin embargo, Borges sentía una vana devoción por Beatriz Viterbo, que a ella la exasperaba, y de Teodelina Villar también estaba enamorado, a pesar de que ella era muy snob. Lo bueno de la muerte de Beatriz Viterbo era que ya no podría demostrarle su indiferencia y él podía consagrarse a su memoria sin humillación. La muerte de Teodelina Villar es cierto que lo afectó hasta las lágrimas, aunque quería reconocer que ella era desdeñosa. Acá fíjate que ya van cambiando los sentimientos de Borges, ¿no? A partir de un determinado momento. En Beatriz Viterbo había negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades que ahora lo notaba, siempre habían sido patológicas. Y en cuanto a Teodelina Villar, Borges notó ya durante el velorio que sus rasgos recobraban la autoridad, la dudosa autoridad, que dan la soberbia del dinero, la jerarquía, la falta de imaginación, las limitaciones y la estolidez. O sea, le hizo pelota a Teodelina, ¿no? La trató de idiota. Bueno, en el Aleph hay una cartelera inolvidable con un aviso publicitario de cigarrillos rubios. En el Zahir, la cara de Teodelina Villar decoraba también anuncios de cremas y automóviles. En el Aleph hay una mudanza, ¿no? Porque van a demoler la casa de Beatriz Viterbo. En el Zahir hay una mudanza, porque el padre de Teodelina ya no podía pagar la renta. Bueno, es obvio que en el Zahir Borges se copió, entre comillas, del Aleph. O sea, estaba estableciendo una correspondencia deliberadamente, ¿no?
Bueno, hasta acá seguramente me seguiste bien porque me mantuve en lo que es evidente. Agarras los dos textos y esto que yo te digo lo vas a encontrar muy fácilmente. Pero ahora quiero que lleves tu atención a lo microscópico, a una conexión microscópica, ¿no? Una palabrita que tienen en común dos párrafos, uno del Aleph y otro del Zair. La palabrita oxímoron. Fíjate, Borges en el Aleph dice de Beatriz Viterbo lo siguiente. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis. En el Zair dice lo siguiente. En la figura que se llama oxímoron se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla. Así los gnósticos hablaron de luz oscura, los alquimistas de un sol negro. Salir de mi última visita a Teodelina Villar y tomar una caña en un almacén era una especie de oxímoron. Por favor, conecta estos dos párrafos, ¿no? Empecemos analizando el segundo. Efectivamente, oxímoron es una figura retórica en la que se unen dos palabras con sentidos opuestos para generar un tercer concepto metafórico, ¿no? Ejemplos de oxímoron hay un montón. Silencio ensordecedor, muerto viviente, copia original, hielo ardiente, qué sé yo. Tenía que dar Borges dos ejemplos que dio, luz oscura y sol negro. La luz oscura es el símbolo gnóstico de la transformación espiritual asociado a la noche oscura del alma, descrita por el místico San Juan de la Cruz, como el paso previo al éxtasis, ¿no? El otro ejemplo, el sol negro de los alquimistas, alude a la primera etapa de la transformación del plomo en oro. Y en el misticismo se usa para aludir a la descomposición y por ende la purificación, que es requisito para la transformación del alma. Es decir, que con los dos ejemplos que dio Borges, está haciendo referencia a la etapa desafiante y dolorosa que es previa y preparatoria de toda iluminación, de todo avance evolutivo de la conciencia. Ahora interpretemos el párrafo del Aleph con esto en la cabeza, ¿no? El oxímoron del Aleph consiste en que había en el andar de Beatriz Viterbo una graciosa torpeza, un principio de éxtasis. O sea, había en Beatriz Viterbo una graciosa torpeza, un principio de éxtasis. O sea, había en Beatriz Viterbo un principio de éxtasis. O sea, había en Beatriz Viterbo, alias Teodelina Villar, un principio de éxtasis para Borges, ¿no? El desprecio, la humillación y el dolor que Beatriz Viterbo, alias Teodelina Villar, le causó, formaron parte de la purificación de su alma que se preparaba para dar el salto evolutivo que finalmente dio. Y ese salto es el verdadero tema del Aleph y el verdadero tema del Zahir. El Aleph y el Zahir son símbolos o emblemas a través de los cuales Borges intentó expresar su experiencia inefable e intransferible, ¿no?, de su iluminación. El Aleph hace más hincapié en la visión que tuvo, el Zahir hace más hincapié en la obsesión que le produjo esta visión. Bueno, yo voy a dejar acá por hoy. En el próximo video vamos a continuar con el Zahir y el Aleph y vamos a enganchar la escritura del Dios porque Tzinakán tiene un condimento adicional que agregar a la noche más oscura del alma de Borges.